Hemos iniciado la grabación de esta sesión y queremos de nuevo agradecer a todos y todos los que están conectados en este momento. Mi nombre es Andrea Cuenca, soy docente ocasional del Departamento de Diseño y hoy queremos darles la bienvenida a la primera versión de la Escuela Internacional de Diseño y Creación 2021. Recuerden que este es un evento realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, y aprovechamos entonces para agradecer a quienes se han conectado en esta jornada. Nuestro invitado en la tarde de hoy es el profesor Javier Castrillón, quien nos va a acompañar con la conferencia Los retos del diseño para los escenarios globales del Internet de las cosas y las Smart Cities. Esto en el marco de los paradigmas en la industria 4.0. Entonces ahora les vamos a contar un poquitico de la biografía de nuestro profe Javier. Es ingeniero electromecánico, magíster en gestión energética industrial, máster en desarrollo de producto y modelado digital. Es docente del Departamento de Diseño del Instituto Tecnológico Metropolitano, experto en innovación y métodos creativos para los procesos de diseño. Además, ha tenido una amplia trayectoria en procesos de manufactura. Adicionalmente, sus inquietudes lo han llevado a explorar asuntos relacionados con el diseño gráfico y comunicacional. Es nuestro conferencista invitado el día de hoy, que se conecta, el profe Javier. Antes de iniciar, queremos recordarles que en el chat se encuentra disponible un enlace para que usted registre la asistencia. Esto es con el fin de obtener el certificado de participación de la escuela, el cual debe llevar el registro de al menos 5 charlas, conferencias. Así que les invitamos a diligenciarlo al finalizar. Por supuesto, queremos aprovechar este saludo de apertura para agradecer a las instituciones de educación superior aliadas en la organización y en la muestra de esta escuela. Vamos a nombrarlas: la Universidad EAFIT, la Universidad San Buenaventura, la Universidad Autónoma de Coahuila en México, el SENA, la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Universidad Nacional en su sede en Medellín. Son las instituciones que nos están apoyando, que hicieron parte y siguen en este momento siendo parte de la escuela. Y por último, antes de darle paso al profe, vamos a revisar que en el chat tenemos un segundo enlace, un enlace que va a corresponder a nuestra muestra inmersiva de trabajos académicos. Esta muestra inmersiva está desarrollada 100% en realidad virtual para que usted, ya sea a través de su móvil, a través de PC, o si usted tiene acceso a un casco de realidad virtual, pueda conocer este mundo inmersivo donde encontrará trabajos académicos de nuestras instituciones aliadas y podrá hacer una votación por aquellos trabajos que usted quiera destacar. Le invitamos entonces a llenar estos dos formatos al finalizar nuestra conferencia, y sin más preámbulos, y quisiéramos recibir con un fuerte aplauso y con unas sinceras felicitaciones a nuestro profesor Javier Castrillón con su conferencia. Profe Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Gracias por la presentación. Gracias a las personas que se conectan esta tarde a la Escuela Internacional, a la organización. Gracias por la invitación y espero que pasemos un rato muy agradable conversando sobre este tema. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia de esta tarde, que va a tener varios momentos en términos generales de distribución de tiempo. Vamos a pasar por diferentes puntos en esta conversación. Es una conversación que está partiendo desde el punto de vista de la ingeniería, a conectarse con un poco con esa mentalidad creativa, con la mentalidad innovadora, y acercarnos sin temor y acercarnos con muchas ansias a aceptar estas nuevas tecnologías
y a trabajar un poco el tema de las Smart Cities, que es un tema que para mí ha sido bastante apasionante y hizo parte de mi proyecto de maestría en Barcelona, en donde yo estudié desarrollo de producto, y es un tema que es necesario que en el término de la gente que está alrededor del diseño comience a ser parte de su cotidianidad, así como la innovación, así como todos estos aspectos que nos invitan al cambio y que nos invitan a trabajar a partir de esta frase que les pongo en este momento en pantalla, a buscar nuevas formas de eh, entablar los problemas de la humanidad. ¿Listo? Bueno, dentro de ese ejercicio, pues vamos a tener unos espacios, un espacio para preguntas en la parte final. Entonces quiero que por favor, si van teniendo alguna inquietud, alguna pregunta durante el transcurso de la conversación, la pueden ir depositando en el chat y enseguida vamos a dar un espacio para conversar sobre esos interrogantes y posiblemente pues al final yo estoy tomando muy juiciosamente el tiempo para que tengamos un espacio para conversar alrededor del tema y las preguntas que este tema genere. Bueno, vamos a comenzar entonces el derrotero. Este va a ser nuestro orden del día. Vamos a trabajar un poco sobre paradigmas del diseño. Luego vamos a hablar del contexto de lo que son las ciudades inteligentes y vamos a hablar un poco de ese ámbito de investigación y por qué es apasionante y es importante que en este momento hablemos del tema de las Smart Cities y también conectado con el tema de Internet de las Cosas, que en este momento empieza a ser uno de los elementos fundamentales en los que nos tenemos que formar alrededor del diseño. Bueno, como me presentaba la profe Andrea hace un momento, uno de mis temas más apasionantes en toda mi historia es lo que tiene que ver con la innovación y los procesos de creación. Y en ese orden de ideas, de pensar en la posibilidad de las cosas que pueden ser imaginadas, esta frase de Pablo Picasso es genial alrededor del diseño porque la mejor herramienta que tiene el diseño es la imaginación, porque es la posibilidad de visualizar mundos y visualizar realidades distintas. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta, inicialmente para contrastar el problema del paradigma del diseñador. Dentro de las conferencias que hemos tenido hasta ahora dentro de la escuela y posiblemente dentro de sus aulas de clase, dentro de su trabajo cotidiano alrededor del diseño, normalmente tenemos relación con todos estos paradigmas que voy a mencionar. Quiero aclarar pues que no son generalidades para todas las personas. Es importante aclarar que existen visiones diferentes en torno al diseño. Hay unas más positivas, otras más negativas, pero de hecho en nuestra cotidianidad con nuestro trabajo de ser diseñadores, de ser consultores, de ser asesores de procesos de diseño y trabajar esa conexión con procesos de automatización, con procesos de innovación, con procesos de desarrollo de producto, nos hemos encontrado en algún momento de nuestra historia con estos paradigmas. Quiero traerlos a colación para iniciar esta conversación en términos que nos permita reaprender o que nos permita preguntarnos cosas diferentes alrededor de cómo visualizamos el diseño y si todavía estamos repitiendo viejas fórmulas y estamos repitiendo viejos esquemas que para el momento en el que nos encontramos de la historia ya deberíamos estar replanteando y deberíamos estar reconstruyendo nuestra visión del mundo. Bueno, un autor argentino, diseñador, profesor, investigador que se llama Ronald Shakespeare, en una conferencia que pueden encontrar ustedes en redes, en video, en el TED del Río de la Plata, hace esta pregunta. Dice que en algún momento en investigación en Canadá, los jóvenes se preguntaron la razón por la cual las vías férreas de ruta estrecha tenían el ancho de 4 pies y 8 pulgadas. Esta pregunta empieza como un proceso para una investigación que estos estudiantes estaban desarrollando. Ellos empiezan a hacer una investigación sobre la razón de por qué en el Canadá, que es un país que se dedica a la industria maderera, el tamaño, el ancho entre las dos rutas férreas, es decir, el tamaño entre los dos rieles, tenía esa distancia exactamente, 4 pies y 8 pulgadas. Él hace una reflexión que es bien interesante para mirar cómo nosotros construimos sobre paradigmas y hombros de otras personas. Quise traer esta reflexión al principio para entender
que nosotros no podemos desconocer la historia. Cuando ustedes analizan el proceso de investigación sobre las rutas férreas, la investigación llevó a la conclusión que los trenes americanos habían llegado desde Inglaterra, es decir, que los técnicos ingleses habían instalado las vías férreas en Estados Unidos, en Canadá, y habían traído esta distancia o esta separación entre las ruedas de los trenes de 4 pies y 8 pulgadas. Si se investiga un poco más atrás, se dan cuenta que los trenes ingleses que se construían en Inglaterra y en Europa también tenían esta distancia, 4 pies y 8 pulgadas. Dentro de ese proceso, pues muchas personas considerarán, pues tiene que ver con un proceso de estandarización, pero ¿cuál es la razón exacta de que exista esa distancia de 4 pies y 8 pulgadas entre los dos rieles de la vía férrea? Y la respuesta es mucho más antigua, mucho más atrás en la historia. Se dan cuenta que los romanos construían los caminos para transportar sus ejércitos y recorrer los caminos con sus tropas, tenían también el ancho de 4 pies y 8 pulgadas. Estamos hablando de siglos de diferencia para encontrar una medida repetida dentro de un proceso de construcción de una vía. Entonces observen que el proceso de construcción tenía una sola razón y muy simple razón. 4 pies y 8 pulgadas es exactamente el ancho que ocupan, el espacio que ocupan 2 caballos. Listo, entonces miren que el tamaño de esta vía férrea se basa en un concepto mucho más antiguo que invita a hacer un camino del ancho para que pueda pasar un carromato y puedan pasar perfectamente el ancho de 2 caballos. Entonces fíjense que si nosotros vamos en este momento a la NASA, al desarrollo de los cohetes actualmente, nos vamos a encontrar la misma distancia de 4 pies y 8 pulgadas. Entonces miren, la tecnología de punta más moderna en este momento de la investigación espacial se sigue basando en la distancia del trasero de 2 caballos. Esta disertación nos muestra que nosotros no podemos desconocer la historia de un proceso, de una construcción de una herramienta, un ejercicio de construcción de conocimiento, tiene unas razones científicas, tiene unas razones históricas, tiene unas razones de experiencia, y en el ejercicio del diseño, en el ejercicio de la creación, es responsabilidad nuestra como profesionales de formarnos para entender que muchos de los paradigmas que simplemente los transferimos generacionalmente, o muchos de los paradigmas con los que nos relacionamos en el aula, con nuestros compañeros, incluso en la forma de trabajar en nuestras aulas y empresas, se deriva de paradigmas que hemos aprendido de antaño y que se transmiten de generación en generación. Y sería bueno preguntarse si aún son vigentes, si son correctos y si vale la pena que usted conozca la razón por la cual los rieles de los trenes siguen teniendo el ancho de 4 pies y 8 pulgadas. Es simplemente una pregunta que se debe hacer. Dentro de ese proceso, entonces, hay una frase de él que cierra esta disertación que dice: o el diseño sirve para que la gente viva mejor o no es útil absolutamente para nada. Dentro de ese proceso tiene mucho sentido porque nosotros estamos embebidos todo el tiempo en universidades, en industrias, en procesos de construcción, y tenemos que preguntarnos cuál es la utilidad del diseño y cómo el diseño está en la capacidad de transformar el mundo y cómo el diseño está en la capacidad de proponer cosas que mejoren la vida de las personas. En ese orden de ideas, llegamos a un punto de analizar sectorialmente en qué lugares se encuentra el diseñador industrial trabajando actualmente en un país como Colombia, y nos damos cuenta que existen estudios que nos pueden decir cuáles son los sectores industriales y cuáles son los sectores a los que más nos dedicamos actualmente en el rango del diseño industrial, y a qué sectores a nivel del proceso, a nivel de industria, estamos haciendo más esfuerzos y estamos trabajando mayor cantidad de profesionales. Dentro del proceso, entonces nos tenemos que preguntar si dentro del proceso el diseñador
simplemente está transfiriendo los paradigmas que ha aprendido de generación en generación y los ha transferido a su práctica profesional y comete errores tan simples como este: poner una señal encima de un teléfono que es visible para todos para indicar que ahí hay un teléfono. Entonces piensen que el asunto de muchos casos de las obviedades contaminan el proceso de lo que nosotros hacemos, y para poder migrar a unas nuevas formas de diseñar necesitamos analizar si esos paradigmas aún son vigentes, si esos paradigmas aún tienen sentido y si esos paradigmas nos hacen bien para la profesión y permiten realmente hacer lo que les mostraba en esta frase: diseñar para mejorar la vida de las personas y que sea útil para otros. Dentro de este proceso, nosotros tenemos una gran cantidad de responsabilidades, y en esta charla que vamos a tener el día de hoy yo quisiera dejar algunos puntos de interés donde tecnológicamente nosotros no tenemos la atención cuando hablamos de Internet de las cosas, cuando hablamos de Smart Cities, y que sería bueno que las pusiéramos dentro de nuestra conversación. Dentro del proceso, a uno de los paradigmas inicialmente que ustedes tienen que tener en cuenta que existe en nuestras salas y todavía en nuestras conversaciones es: solo los diseñadores diseñan. Es muy importante que recuerden que es un paradigma que ha cambiado y que nos dice que el diseño está evidentemente involucrado en todos los procesos humanos. El ser humano por sí mismo, por su naturaleza inquieta, por su naturaleza pensante, todo el tiempo realiza análisis o interpretaciones que le permiten diseñar el mundo. El diseño como herramienta no es un procedimiento que es de tipo intuitivo, ni es de tipo mágico. Es un ejercicio que nace de una profunda interpretación de la realidad, de un profundo aprendizaje que hacemos desde que somos niños, y cuando nos formamos en el rango del diseño es más peligroso aún cuando consideramos que el diseño es una cosa que está implícita todavía en rasgos de inspiración, en tiempo donde ya tenemos analizados todas las implicaciones que realmente tienen que suceder para que nosotros podamos modificar la manera como pensamos. Uno de los ejemplos más interesantes alrededor del diseño es el tema de la creatividad, y conectar la creatividad únicamente al rango de los artistas, que es una de las cosas que normalmente suceden de manera cotidiana, y conectamos de manera lateral en que todos los procesos creativos están en el rango de los artistas, solamente en el rango de los pintores, los músicos, los escultores. Y la pregunta fundamental que deberíamos hacernos es: ¿tan creativo es Newton dentro de sus matemáticas, la física, como tan creativo es Da Vinci dentro del diseño, la pintura, la escultura? Es decir, es una manera diferente de expresar los indicadores de la creatividad. Tenemos una máquina sumamente poderosa que es nuestro cerebro, y dejarla en el rango del oscurantismo, de pensar que es una máquina que funciona de manera autónoma y que no tenemos la posibilidad de entrenarla y que no tenemos la posibilidad de dirigirla a ser creativa y a entrenarnos para ser creativos, es el primer paradigma que deberíamos atacar. La segunda cosa es que el diseño es común a muchas profesiones. Dentro de los rangos de los sectores de la investigación-creación, o sea, todas las profesiones que están en el rango del diseño, la arquitectura, las artes plásticas, la música, el cine, todas las industrias del sector creativo, tienen indicaciones e indicadores del diseño que van dirigidos a un tipo de producción específica, pero el diseño es evidente en las ciencias naturales, en la biomédica, en la geografía, en todos los factores humanos. Otro paradigma interesante es los objetos que están mal diseñados. Dentro del proceso nosotros tenemos conceptos importantes, como por ejemplo esta tetera roja que ustedes ven en la pantalla, que aparece en un libro de los más famosos del diseño, que habla de la interpretación de los objetos, de un autor que se llama Donald Norman, y nos invita a preguntarnos por qué nosotros interpretamos los objetos de una manera, le damos una funcionalidad de una manera, y qué hace que estén bien diseñados y que no, ¿cierto? Los ejemplos que les pongo en pantalla son más para generar un poco de choque gráfico,
porque la colección del lado izquierdo es una exposición conceptual de objetos que infringen la función, pero los objetos del lado derecho de su pantalla son comerciales y existen. Ahora, cuando uno observa un objeto como el que está en su extremo derecho, se pregunta en qué estaba pensando un diseñador que diseña un cepillo en el cual ambos extremos son peligrosos para el usuario, o quien quisiera tener un inodoro que fuera completamente transparente. Piensen que en muchos sentidos hay cosas que nacen del proceso de desarrollo de un producto que para nosotros deberían ser un poco mejor interpretadas. De hecho, hay un ejemplo fundamental que es este autor de algunos videos de TikTok, que es muy famoso actualmente, que muestra el uso cotidiano de manera indebida de algunos objetos y cómo nosotros interpretamos el mundo alrededor de eso. El mejor ejemplo es el que viene a continuación, que muestra cómo una persona utiliza un cuchillo para pelar una banana, ¿cierto? Entonces miren que literalmente observamos el grado de dificultad y el riesgo de esta persona al pelar un banano o una banana para algunos países de Latinoamérica, y dando de manera implícita que no existe, que existe una manera necesaria de hacerlo de esa forma, ¿cierto? Este es un caso particular, que en muchos casos el diseño se vuelve una obviedad, donde un dispositivo o un artefacto simplemente afecta el desarrollo de un producto, pero en realidad no suma, no resta y no aplica ni siquiera una solución al proceso. Lo hace a modo de chiste, ¿cierto? Entonces, también nos pone a reflexionar hasta qué punto nosotros damos un poco más de crédito a un objeto que fue diseñado por una función, que fue diseñada para términos de una usabilidad y que realmente dentro del proceso lo estamos haciendo de la manera incorrecta. El otro punto tiene que ver con los objetos complejos. Muchos objetos complejos que nosotros tenemos están en un rango de realmente qué tan usables son, o sea, qué tan complejo es que un objeto para poder ser usado de manera cotidiana necesite 50, 60 pasos, o la dificultad de necesitar un experto para poderlo aprender, o que la curva de aprendizaje le tome tanto tiempo a una persona que lo haga completamente inviable o que lo haga completamente poco práctico para personas que tengan ciertas dificultades en el desarrollo de su aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿realmente nosotros diseñamos para la usabilidad? ¿Realmente estamos pensando en una solución que está dirigida a un grupo humano al que se le está aportando con esta solución, ¿cierto? Homero pues no es precisamente el caso de la explicación del hombre más inteligente de la Tierra, pero en muchos casos sí nos preguntamos qué tanto pensó el diseñador en la usabilidad en el momento de desarrollar una propuesta de diseño. En otros casos hablamos de cómo la forma muchas veces o el componente estético está trascendiendo el concepto de la función o el concepto de relación con un usuario, ¿cierto? ¿Qué tan incómodo podrá ser la caparazón de este caracol, ¿cierto? Aunque estéticamente pues es altamente novedosa, podemos preguntarnos qué tan cómoda sería el proceso. Ya la pregunta del diseñador es, ¿qué tan claro tiene los rangos de desarrollo de su profesión? Ahora vamos un poco a hablar de las skills o las habilidades humanas. Estamos hablando que esto es una cosa que es objetual. Yo diseñé un objeto cuya geometría lo convierte en un objeto muy llamativo en términos de forma, lo cual no garantiza que sea sumamente práctico en términos de usabilidad o relación con la persona. Cuando hablamos en este proceso es hacer un poco más de análisis y pensar que no es un problema del nombre de la persona que lo diseñó, sino qué tan claro está la persona que desarrolla una solución que va dirigida a una persona de que esta solución realmente resuelva la problemática que la persona necesitaba que fuera resuelta. En otro punto, también hablamos de los paradigmas que tienen que ver con los skills o las fachadas o los uniformes que nos ponemos para decidir del diseño. Luego de muchos años dedicado a esta profesión, yo llevo dedicado a la docencia más de 20 años y en más de 15 años de trabajar con diseñadores de todas clases, gráficos, de moda, industriales, me doy cuenta que
hemos asumido paradigmas que se convierten en una fachada, una bolsa, una especie de camiseta o uniforme, y consideramos que ese uniforme nos describe como personas. Pero les podría decir que lo que más he encontrado en el mundo es que existen tantos tipos de diseñadores como personas, y la cara, el tatuaje, el sombrero no te hace mejor diseñador. De hecho, les voy a contar un caso por lo cual quise poner este caso como un paradigma. Tuvimos que asistir alguna vez a una conferencia en donde venía un equipo de diseño desde India, desde Chennai, y el asunto es que el equipo periodístico que llegó a cubrir el desarrollo no empezaba el proceso, no hablaba con la gente que estaba en la sala, porque consideraban que no habían llegado los diseñadores, pero los diseñadores habían estado sentados durante todo el tiempo en la conferencia, simplemente que habían sido prejuzgados por una fachada o un preconcepto. Es decir, puedes vestirte como quieras, nadie te tiene ningún derecho a decirte eso, pero que te vistas como quiera no te hace mejor o peor diseñador. Listo. Ser mejor o peor diseñador requiere de unas habilidades y un factor humano que no tiene nada que ver con la forma como te vistes. Entonces, puedes ser como quieras, pero el diseño tiene unos ejercicios y unos elementos que nos llaman a invitar que existen mil caras del diseño, y la fachada no hace un mejor diseñador. Dentro de ese proceso está otro punto que se llaman las habilidades del diseño. Y uno de los puntos que les voy a recomendar a las personas que en este momento me están viendo, que les encante hablar un poco de las habilidades que un diseñador debe entrenarse, le voy a recomendar este libro. Es de descarga pública, de un autor argentino que se llama Fernando Del Vecchio. Fernando Del Vecchio hace una disertación sobre un afiche que se sacó para Palermo, que habla del ombligocentrismo, o la mirada que muchas veces el diseñador tiene hacia sí mismo, que considera que su visión del mundo es mejor simplemente por ser diseñador, y no se adapta, no se combina, no se transfiere, y en muchos casos pasa que llegan como Napoleón montados en su caballo blanco y no bajan de ese pedestal a conocer a las personas con las cuales trabajan. Uno de los primeros paradigmas que un diseñador debe reconocer en la actualidad es que dependemos de otras personas, trabajamos con otras personas y trabajamos para otras personas. Entonces, tener una visión ombligocentrista, es decir, que solo mi opinión funciona, es decir, que soy yo y mi ego, no me va a permitir desarrollar mejores soluciones, porque no me va a permitir conectarme con el mundo que me rodea, empatizar con él y bajarme mi pedestal. Siempre, escúchenme, siempre me hará un mejor diseñador, porque al conectarme con otros puedo entender mejor su punto de vista, y si entiendo su punto de vista, mi solución será mucho más universal y será mucho más inclusiva. Dentro de ese proceso, también hablamos del estilismo y el famoso egocentrismo vigente en muchos paradigmas del diseño, donde creemos que solo hay una forma de diseñar, que solo existe una forma de hacer las cosas. Y déjenme decirles que una de las cosas que me ha enseñado a investigar sobre métodos de diseño es que no existe uno. Pueden existir aproximadamente, muchachos, 500 métodos de diseño en el mundo, y usted como diseñador debe encontrar el método que mejor le funciona y el método que le permite ser mejor en términos de crear una solución para el entorno para el cual usted cree. Dentro de ese proceso, yo traigo unos puntos para cerrar este punto de los paradigmas, que son los siguientes. El diseño debe generar emociones en las personas, es decir, que un diseño debe conectar, debe empatizar. Un objeto debe permitir que una persona perciba que ese objeto es necesario y debe tener significado para él. Esos son los objetos que son inolvidables y los objetos que cambian el mundo. El segundo elemento es que el diseño debe plantearse preguntas y debe reinterpretar códigos. Si estuviéramos diseñados para repetir lo que ya existe, no nos dedicaríamos a esto, ¿sí? El asunto de dedicarse al diseño es la posibilidad de pensar en el universo de qué pasaría si. Esa es la mejor pregunta que nos debemos hacer de manera cotidiana. El tercer punto importante es que la búsqueda de referentes es un elemento fundamental dentro del desarrollo del diseño, pero hacer una buena búsqueda de referentes no es
copiar. Lo veíamos esta semana en la conferencia de Mantilla y es un daño bastante grave que hemos recibido en Latinoamérica, donde muchos diseñadores se han dedicado a fusilar proyectos, cuando deberíamos estar pensando cómo hacer tecnología apropiada, cómo adaptar las tecnologías y los medios a los espacios que tenemos en Latinoamérica, cómo desarrollar soluciones que aunque estén interpretadas de otra manera en Japón, se funcionen de otra manera en el territorio nacional colombiano. Por ejemplo, digamos, no es lo mismo vivir en Kioto que vivir en el Cabo de la Vela, en La Guajira, ¿cierto? Son condiciones distintas y eso es lo que el diseñador debe leer y para lo cual se debe diseñar. Dentro de ese proceso, aprender de otros debería ser nuestro objetivo principal. Aprender de otras personas debe ser el propósito máximo del diseño, porque el diseño permite reinventar a partir de ese aprendizaje que hacemos de otras personas. Aprendemos incluso de las personas que no tienen una formación académica elevada, porque estas personas tienen una visión del mundo tan particular que dentro de su visión, que es una visión universitaria llena de tecnología, le va a permitir a usted contrastar su visión tecnológica y aterrizarla al mundo real para las personas para las que usted trabaja y para las que usted diseña. El punto de reinventarse también implica conectarse de manera interdisciplinar, transdisciplinar y transversal a otras disciplinas. Entonces es bueno que ustedes recuerden que en términos principales el diseño empieza a perder su apellido y al perder su apellido simplemente gana fronteras porque se conecta con la biomédica, se conecta con la arquitectura, se conecta con las artes, se conecta con la museología, se conecta con todos los gremios humanos donde sea posible aportar una visión creativa del escenario de lo posible. Finalmente, entender que las fronteras del diseño son menores y más pequeñas actualmente es lo que nos permite hoy en día entender que la pandemia redujo los elementos territoriales. A veces para ir a un congreso teníamos que recorrer medio mundo y conseguir presupuestos y ahora podemos hablar con una persona que está en Japón, en China, en Holanda, en Estados Unidos, a la velocidad de un clic y a la velocidad de una plataforma. Ganamos a partir de una dificultad, un aprendizaje, pero también nos preguntamos qué pasa con un mundo y con una sociedad que no aprende de sus experiencias. En 1919 sucedió la pandemia de la gripe española y tuvimos cientos de muertes y confinamientos similares a los que hemos vivido en los últimos 2 años. ¿Qué tanto hemos aprendido en estos últimos 100 años que nos están permitiendo realmente salir de esta crisis? Y la respuesta a veces no es muy alentadora. Y en estos momentos que empezamos a descongelar la crisis y que empezamos a salir del proceso del aislamiento para volvernos a reconectar sin la pandemia completamente eliminada, nos preguntamos qué tanto aprendimos estos años estando guardados y estando escondidos del relacionamiento, de la forma de conectarnos con otros, qué tanto entendemos, qué tanto perdimos en medio de esta pandemia y qué tanto tendremos que aprender a recuperar cuando esto pase completamente. Listo. Bueno, dentro de ese proceso hay una frase de una persona que me inspiró mucho a mí, que se llama Terence Conran, que es un diseñador inglés, un Sir Terence Conran, que decía que el diseño está hecho para imaginarse el mundo como debería ser, no como es. Es ir un poco más allá y escribir los nuevos paradigmas permite que nos imaginemos nuevos mundos. Y en esos nuevos mundos hay nuevas ecuaciones donde nos vamos a encontrar con el electromecánico, con el biomédico, con el mecatrónico, con todas las personas que están alrededor. Ya basta de pintar el lindero, de decir hasta aquí llegó el diseñador y de aquí para allá siguen ustedes. Remanguemos las mangas y nos metamos juntos al barro a crear con otros, a construir con otros y a transformar el mundo entre todos, que es una de las grandes posibilidades. En ese elemento, uno de los hombres que a mí más me inspiró para dedicarme al diseño fue Isaac Asimov, un escritor de las leyes de la robótica y de ciencia ficción que escribió una frase muy bella que decía: el cambio continuo y el cambio es inevitable y es el único factor dominante en la sociedad actual. Una persona
que se dedique a crear universos, a crear mundos, tiene que pensar que el único factor constante en la humanidad es cambiar. Y cambiar implica que nos adaptemos, que entendamos que el mundo va a ser de la manera como lo queramos construir y como lo queramos hacer. Por eso vamos a conectar estos paradigmas con los retos de las Smart Profe Cities. Javier, Dime. discúlpeme si me permite una acotación pequeña en este momento tan inspirador en que usted nos ha traído al diseñador Corrans, a Isaac Asimov, con esta frase, y ahora que entramos en esta pregunta, creo que ha sido como el clímax. A todos los que están conectados les recordamos, no olviden la asistencia. En algún momento ábranla para llenarla al finalizar esta charla tan interesante. Y muchísimas gracias, profe. Esto va, mejor dicho, en creciendo. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Andrea, por el aporte. Recuerden la asistencia y vamos a mirar entonces esta pregunta. Tecnológicamente, nos encontramos que existen elementos que nos hacen sentir un poco de distancia, lo que yo decía, los linderos hace un poco. Y cuando hablamos de todas estas tecnologías, recuerden que acabamos de pasar por una conferencia de Machine Learning, Big Data, todo lo que son aprendizajes, reconocimiento. Y en muchos casos en el diseño se siente que es un tema lejano o es especializado solamente a algunas personas. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué el tema de los smart cities y el Internet de las cosas empieza a ser un elemento integrador de la mayoría de los programas de formación en este momento en Latinoamérica y empieza a ser un interés de categoría mundial formar a las personas en las universidades en los retos del Big Data, Internet de las Cosas, Smart Cities, sostenibilidad. Y es una razón muy simple. No tenemos otro planeta, solo existe este planeta. Y si nosotros como profesionales del diseño, como profesionales de la ingeniería, no nos reunimos para crear soluciones que permitan cuidar este planeta, no vamos a tener otro planeta. Porque pese a que tengamos una visión futurista y todavía nos estemos imaginando la vida en Marte y la vida en Titán y fuera en otro, todavía tecnológicamente no estamos tan avanzados como para migrar a otro planeta. No estamos en ese nivel aún. Y tenemos muchos riesgos ambientales y muchos riesgos de tipo tecnológico en los cuales todavía estamos en la Edad Media, en muchos lugares de este planeta donde ni siquiera hay agua potable. Entonces miren que nosotros estamos pensando en el viaje interespacial y en muchos lugares de la Tierra ni siquiera hay un acueducto. Entonces piensen que el asunto de la solución empieza en interconectar las problemáticas, en generar soluciones y hacer transferencia de tecnología para lo que estamos haciendo para el mundo. Dentro de ese proceso vamos a comenzar por acá con un corto muy pequeño sobre este tema.
Bueno, dentro del proceso de la literatura, las películas, nosotros estamos preparados para este tipo de tecnologías durante años. De hecho, en los 80 ya teníamos una visión del futuro, de los autos voladores, de las tecnologías, de desarrollo tecnológico, las cosas flotantes, porque estamos preparados a nivel de tener una mente imaginativa. Este comercial es un comercial de tecnologías domóticas de una compañía como Ericsson, que para que ustedes entiendan el nivel de dificultad que tiene la venta de este producto, es que les tocó poner una anotación por una demanda que les pusieron porque la publicidad era engañosa. Las personas consideraban pues que la tecnología estaba en el nivel de interpretar una cantidad de elementos a partir de los algoritmos y estamos en un nivel todavía de interpretación de los objetos, de toma de decisiones, de analizar elementos repetidos, pero no estamos en el nivel todavía de interpretación de tener la percepción de ayudarme a no contestar una llamada, que es un elemento un poco más de ficción. Dentro de ese elemento de ver el mundo de esta manera, tendríamos que preguntarnos qué es lo que necesitamos de una ciudad inteligente, porque ¿qué hace que una ciudad sea realmente inteligente? Entonces necesitamos que sea integradora, creativa, que sea innovadora, sostenible, digital e inteligente. Y va mucho más allá de un problema tecnológico, porque es un problema de integración. Vamos a irlo viéndolo por partes. Dentro del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo dirigido a la creación de estrategias de Smart Cities, existen inconvenientes con respecto a los problemas de conexión, pero entonces sabemos que algunos de los problemas inicialmente tienen que ver con la energía. El uso energético que nosotros tenemos, cada ciudad, derivado de la gran cantidad de equipos eléctricos y electrónicos, consume más energía cada vez. Dentro del proceso también produce una gran cantidad de contaminantes. Y esos elementos dentro de los cascos urbanos y los edificios son casi el 70% de las causas de los efectos invernaderos por las grandes masas de concreto, por las grandes masas vehiculares, por la acumulación de grupos humanos, por la generación de desechos. Entonces, dentro de este proceso, las ciudades se pueden convertir como estrategia, recuerden que eso es una estrategia mundial, que las ciudades se conviertan en una estrategia para sumar y reducir los impactos o huellas ambientales.
Una cosa es lo tecnológico, es decir, la disponibilidad del recurso tecnológico, y una cosa es el elemento de pensar la razón por la cual yo invertiría en elementos domóticos para mi casa, o invertiría en un concepto de interconexión e información interconectada de la eficiencia energética de un territorio. ¿Cuál sería la razón? O sea, ¿cuál es el propósito? Dentro de ese proceso, entonces, es que se escribió un tratado que se llama el Libro Blanco de las Ciudades Inteligentes. Lo pueden descargar de redes, está disponible, y empieza en ubicar los territorios donde existen áreas de interés, donde se necesita desarrollar soluciones. Entonces empezamos en lo que son desechos, manejo de agua y desechos, lo que son los elementos de turismo y conexión cultural, todo lo que son negocios y los e-commerce, tráfico, movilidad, administración de todo esto, servicios eléctricos, seguridad. Listo, todos estos son rangos de interés que cruzan entre los retos de ciudad y los intereses de los ciudadanos. Entonces, miren que, por ejemplo, nosotros empezamos a visualizar sistemas de circuitos cerrados de televisión en casi todos los territorios nacionales en Colombia, derivados a que eso genera en el ciudadano una sensación de seguridad y de protección, debido a que está monitoreado en las zonas de más alto riesgo por estamentos de control. Entonces tiene un elemento de protección. Pero miren que es una combinación entre lo que es lo que la ciudad tiene como reto para suplir las necesidades de las personas, porque son las personas las que habitan en las ciudades y son las personas las que compran los objetos, y somos nosotros, los participantes de la ciudad, los que nos interconectamos. Los objetos en sí mismos no tienen ningún interés en tener interconexión entre sí. Nosotros diseñamos las interconexiones es para conectar territorios. Entonces, pues, miremos este pequeño corto. La población mundial crece exponencialmente año tras año. Cada vez más gente vive en las ciudades. Esta situación nos plantea nuevos retos y obliga a buscar una nueva solución para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de forma sostenible. Las ciudades fueron diseñadas basándose en determinados modelos que han quedado obsoletos y ahora se ven en la urgente necesidad de prevenir el colapso. Las Smart Cities constituyen un sector emergente en el marco de los Objetivos de Sostenibilidad de la Unión Europea para 2020. Estos pretenden un ahorro energético del 20%, un 20% menos de gases de efecto invernadero y el aumento del uso de energías renovables en un 20%. El hecho de integrar fuentes renovables de energía permite que el consumidor pueda generar también electricidad en una Smart City. Este sistema, llamado de generación distribuida, facilita, además, la integración del coche eléctrico y los sistemas de almacenamiento. Los edificios disponen de contadores inteligentes para hacer posible un consumidor más sostenible. Además, con las redes inteligentes y los sensores es posible una nueva gestión de la energía, mejorando la calidad del servicio. Pero sobre todo, se busca hacer partícipe al ciudadano como un elemento más de la Smart City. Existen ya muchas iniciativas que impulsan el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de los ciudadanos. Disponemos de las herramientas para analizar los datos y tomar mejores decisiones, anticipándonos a los problemas. Las Smart Cities están orientadas a proporcionar servicios a los ciudadanos para facilitar y mejorar su vida, pero la categoría Smart no es duradera. Implica el compromiso de un proceso constante de mejora con un potencial casi infinito y una meta lejana. Bueno, entonces dentro de este proceso, el concepto de las Smart Cities aparece en un libro de Anthony Toushin en el 2014, que define que es una combinación entre información, tecnología, infraestructura, arquitectura, objetos cotidianos y cuerpos para direccionar problemas sociales, económicos y ambientales. Como objetivo, mire, el primer plan iba dirigido al año 2020, solamente que nadie dentro de su planeación consideraba que el coronavirus existiera. Pero muchos de los recursos del Parlamento Europeo y del desarrollo europeo estaban dirigidos para que el año 2020 ciudades reconocidas como París, Londres, Berlín tuvieran componentes
de interconexión altos y componentes de desarrollo. El nuevo plan está dirigido en un rango a más o menos el año 2025 y el siguiente sistema de revisión al año 2032, donde se presupone que por lo menos el 70% del parque vehicular con movilidad a partir de combustibles fósiles debería desaparecer por lo menos del 70% de las urbes del planeta. Observen que esto tiene complejidades para el modelo latinoamericano, porque el modelo latinoamericano es un modelo que no está dentro de los adoptadores tempranos de tecnologías de innovación. Entonces, quiere decir que nosotros tendremos que tener unos retos diferentes. Piensen pues en una situación como Colombia, donde todavía tenemos tecnologías evidentes en zonas del país que son del año del 45, pero del siglo pasado, ¿cierto? Vehículos, tecnologías, maquinarias y con pocas vías de migrar a tecnologías de punta y pocas posibilidades de conectarse, por lo menos con el estándar internacional. Ni siquiera llegar al estándar internacional y ahora sí menos pues llegar a la tecnología de punta por características territoriales, de acceso a la tecnología, de disponibilidad. O sea que en este momento nosotros tendríamos que estarnos preguntando que estos paradigmas sobre la construcción de las ciudades inteligentes deberían ser diferentes para las ciudades latinoamericanas y deberían ser distintos para las personas y los pueblos y los municipios que no están en el rango de adaptación tecnológica de Berlín, París, Tokio, Londres y las grandes ciudades del mundo. Listo, entonces en ese elemento, entonces tenemos que poner que un elemento es la teoría que nos dice tecnológicamente cuáles son los puntos de conexión para uno pensar en una Smart Cities y por qué es importante formarnos en esto y cómo cerrar la brecha latinoamericana para acercarnos a este elemento tecnológico que es un aspiracional por lo menos de la comunidad europea. Dentro de ese proceso, la ciudad inteligente tiene 3 puntos, un elemento de administración y el elemento de administración debe interconectar a los ciudadanos y su infraestructura en diferentes puntos que son muy importantes. Para migrar hacia las Smart Cities necesitamos conexiones del rango del ciudadano, de los servicios del ciudadano. Entonces aparecen cosas como los gobiernos en línea, aparecen todos los componentes de monitoreo de los dispositivos móviles para controlar, por ejemplo, trancones, desplazamientos, acumulaciones de personas en lugares comerciales. En este componente existe un nivel interesante debido a que esa tecnología pues en Colombia está en un buen nivel, pero la migración tiene que ir a otros lugares, como por ejemplo el salto tecnológico hacia la educación, que entendamos que la pandemia generó una cantidad de retos que obligan a que la educación se transformara porque no estábamos preparados para esos niveles de horas de conectividad, ni estábamos preparados para esos volúmenes de transmisión de datos y es muy probable, aunque pase la pandemia, que muchos de estos sistemas se sostengan durante el tiempo, porque demostraron dentro de la estadística que son más económicos, reducen los desplazamientos de las personas a sus lugares de trabajo y producen incrementos de la eficiencia en la productividad en muchos negocios y en muchos sistemas de producción, por lo menos en los que se puedan desarrollar desde las actividades de tipo doméstico. Hablamos también de las actividades de tipo de monitoreo de salud y el monitoreo de los edificios. Entonces, en el monitoreo de salud, por ejemplo, hablamos del rango de control médico, hablamos de control de seguridad, hablamos de los elementos de chequeo, hablamos de las alertas médicas, hablamos de la detección de accidentes y en el caso de los edificios hablamos de control de eficiencia energética, control de iluminación, controles de calefacción, mediciones y estadísticas para saber cuántos residuos o cuántos consumos son reales en las ciudades. Listo, porque en muchos casos ese nivel de monitoreo se puede permitir 3 meses después de que sucede. El sistema de administración de una ciudad inteligente nos permitiría conocer en tiempo real dónde están los mayores consumos energéticos de una ciudad y proponer estrategias para hacer reducciones en estos consumos a partir de desarrollos tecnológicos. Transporte, uso del agua
y seguridad pública. Dentro de esos elementos hay una cantidad de ramas interesantes que hablan del proceso de pensar en una estrategia a largo plazo, porque recuerden que el componente de administración está planteado en una cosa que se llama la hoja de ruta. La hoja de ruta está diseñada para la mayoría de los gobiernos europeos y la hoja de ruta habla de todas las inversiones que los gobiernos de las ciudades deben hacer para poder lograr que la estrategia de Smart Cities sea sostenible, es decir, saber exactamente cuántos ciudadanos usan un transporte público, tener elementos predictivos de no tener acumulaciones o aglomeraciones dentro de espacios de desplazamiento público, cómo saber específicamente los números de consumo derivado de temporadas del año, como por ejemplo las olas de calor, como en el caso, por ejemplo, de las temporadas invernales, y tener elementos primero predictivos y en segundo lugar elementos correctivos de riesgo que tienen que ver con el ciudadano. Dentro de ese proceso, entonces aquí están los indicadores en los que empiezan a aparecer oportunidades para los diseñadores. Y estamos hablando del diseño como una característica donde conectamos el diseño con el mecatrónico, con el biomédico, con el programador, con el diseñador de software, con la persona que trabaja diseño interactivo, porque hay una interconexión de factores en donde existen oportunidades de diseño. Entonces, miren, simplemente cosas tan sencillas como los destinos inteligentes, que son indicadores, herramientas, por ejemplo, de acceso a museos, acceso a espacios públicos, por ejemplo, control de desplazamiento, saber cuál carretera tiene menos tránsito para no sumarme a un trancón que ya preexiste. Todo lo que tiene que ver con la movilidad, entonces hablamos de los modelos de datos abiertos, hablamos de activos de ciudad, territorios inteligentes rurales para saber, por ejemplo, efectos de producción de cosechas, todo lo que tiene que ver con la migración a vehículos eléctricos, movilidades accesibles, todo lo que son tecnologías de infraestructuras interconectadas, gestiones y sistemas de control de ciudades inteligentes y lo que llamamos accesibilidad universal, es decir, la posibilidad de que tengamos acceso para personas con movilidad reducida, con visión reducida, con escucha reducida, con todas unas cantidades de características para las cuales existen oportunidades en el diseño. Ahora, vamos al elemento del indicador, porque en muchos casos no es simplemente que la tecnología pueda ser diseñada, es que el ciudadano perciba que esta tecnología para él es útil, para él es práctica y debería intentar acceder a ella. Cuando hablamos de, por ejemplo, entonces el componente más reconocido de los elementos de las universidades inteligentes, hablamos de la energía y medio ambiente como un elemento fundamental. Pero ¿qué tanto estamos nosotros proponiendo proyectos de desarrollo de energía y medio ambiente desde el punto de vista de las aulas y también desde el punto de vista del desarrollo del proyecto? Existen retos y esos retos tienen que conectar con los nuevos espacios y las nuevas cosas que tenemos que diseñar para propender por tener mejores ciudades. Aquí hay unos puntos interesantes que quiero llamarle la atención, diseñadores, para que ustedes piensen en términos de cosas que se pueden diseñar. Por ejemplo, piensen simplemente en el concepto de las economías smart, todo lo que llamamos el espíritu innovativo, el acceso a últimas tecnologías de punta, todo lo que llamamos los crowdfunding, todo lo que llamamos los starter para los emprendedores para, por ejemplo, pedir desarrollos tecnológicos y presupuestos a nivel internacional para las tecnologías, el emprendimiento, todo lo que es el desarrollo económico, la productividad, acceso a procesos de conexión con otras ciudades. O sea, ya hablamos que la interconexión del emprendimiento está en rangos del tipo internacional, donde yo podría pedir financiamiento incluso a comunidades europeas desde mi casa, en mi municipio, y pensar que eso es un elemento de ciudad inteligente. La posibilidad de generar una red de conexión con otras universidades, la conexión con otros emprendedores, y empiezan a aparecer iniciativas como por ejemplo el mentoring, que el mentoring, por ejemplo, es una característica donde si yo soy un diseñador y me gusta apoyar a personas que viven en otros lugares del mundo, me puedo postular y dentro de una plataforma convertirme en un asesor de una persona que vive en Marruecos y necesita apoyo de un emprendedor que puede vivir en México, Colombia, Argentina, listo.
Hablamos ahora de los retos del diseño alrededor de las Smart People, es decir, todo el capital humano que se necesita para conectarse con este tipo de personas. Hablamos de el gobierno en línea, el usuario que es capaz de migrar de las tecnologías que son presenciales a las tecnologías que son virtuales, a migrar de las tecnologías del papel a las tecnologías digitales, a la capacidad de pasar a otros modelos de conectividad y de aprendizaje. Dentro del proceso también implica que nosotros tenemos que tener formación para el ciudadano para que sea formado de manera étnica, de manera tolerante en términos de diversidad sexual, en términos de diversidad cultural, de diversidad política, porque ese es el primer componente que va a permitir que una ciudad inteligente se construya cuando tenemos diferentes niveles de aporte, pero también existe la posibilidad de hacer una verdadera democratización del acceso a los datos, a la información y a la tecnología. El otro asunto es que tener smart people o gente interconectada también nos permite medir niveles de interacción donde el ciudadano va a poder opinar en tiempo real sobre lo que está sucediendo en su territorio, lo que está sucediendo en su cuadra, lo que está sucediendo con su transporte, y la administración de estos sistemas puedan tomar acciones cotidianas, no a largo plazo, sino de manera inmediata para corregir problemáticas del ciudadano. Cuando hablamos de los gobiernos smart, hablamos de todas las tecnologías de decisión y participación, tecnologías de acceso al voto, tecnologías de acceso a la salud, tecnologías de acceso al transporte, tecnologías de acceso al conocimiento político y estratégico de una ciudad. Es decir, miren, los parlamentos europeos han empezado a migrar, donde si tienen que votar y pedir la percepción de los usuarios, pueden hacer votaciones en tiempo real sobre una iniciativa que debe ser votada y conocer la percepción en tiempo real de lo que la gente piensa sobre una problemática. Lo que llamamos movilidad smart. Cuando hablamos de la movilidad smart nos referimos a todo lo que tiene que ver con el acceso a estas tecnologías. Ustedes deberían hacerse la siguiente pregunta. ¿En qué momento podremos decir nosotros que migremos el transporte personal a un sistema eléctrico cuando los costos son tan elevados que no se puede competir con las tecnologías que están llegando en este momento? Es imposible, por ejemplo, que si una persona tuviera que decidir entre comprarse una moto eléctrica y una moto a gasolina, la diferencia está en 3 veces el costo comercial, para que ustedes más o menos hagan una diferenciación de lo que se llama la movilidad smart. Un vehículo eléctrico en Canadá cuesta 4 veces menos que ese vehículo eléctrico en territorio colombiano. O sea que debería haber una intención donde realmente si queremos que las personas accedan a este tipo de tecnologías y haya una migración para una verdadera reducción del 70% del parque automotor de gasolina, tienen que haber estrategias globales para que esas tecnologías dejen de ser interesantes para el uso del ciudadano. Y si existen para el uso del ciudadano, que sean tan desestimulantes que la persona prefiera usar las tecnologías sostenibles o alternativas para el desarrollo de la movilidad. Listo. Transporte público, transporte urbano, transporte intermunicipal y todo lo que sean estrategias que permitan reducir los impactos ambientales en términos de movilidad vehicular, es decir, camiones eléctricos, es decir, vehículos eléctricos. Ustedes tienen que pensar que en cierta manera uno puede pensar que la solución de la bicicleta eléctrica existe, pero no es la única solución. Yo no puedo corregir un problema de contaminación de una ciudad simplemente proponiendo solo el sistema en cicla. Es una alternativa, pero tengo que tener otras alternativas para desestimular el consumo y el uso de vehículos unipersonales. Es decir, que tienen que existir estrategias que inviten al uso de la movilidad smart. Cuando hablamos de los dos últimos, que son muy importantes para la generación del proceso, hablamos de la vida inteligente y el ambiente inteligente. Hablamos que nosotros tenemos que hacernos conscientes de la cantidad de residuos sólidos que generamos, y la única manera que lo podemos hacer es midiendo de manera efectiva cuántos litros de agua consumimos, cuántos tipos de productos consumimos, es decir, medir
de manera real la huella ambiental y el efecto que hacemos de manera cotidiana en la polución, porque somos millones de personas en el mundo y todas estamos apostándole a los consumos, porque los consumos son propios de un sistema que nosotros tenemos y no van a desaparecer simplemente porque decidamos que no queremos hacerlo. Tenemos que generar estrategias que sean alternas para reducir, por ejemplo, el consumo de plásticos de un solo uso, elementos que generen polución y elementos de contaminación ambiental. Y por último, las herramientas que tienen que ver con elementos de vida o elementos de vida inteligente que me permitan a mí controlar elementos para dar mayor equidad para las personas de la tercera edad, para los niños, para tener acceso a las personas que tienen movilidad reducida, para la salud, para las personas que tienen riesgos cardíacos, riesgos respiratorios, riesgos circulatorios y que podamos tener un control y prevenir muertes innecesarias porque no tenemos el suficiente control sobre el estado de salud de una persona. Dentro de ese proceso, todos estos tópicos me permiten encontrar que hay una ciudad interconectada con cientos de cosas por ser diseñadas. Cientos de cosas es cientos de cosas, donde tenemos oportunidades de diseño, energías alternativas, desarrollo de transporte con drones, cámaras de supervivencia, body cámaras, todo lo que tiene que ver con tecnologías de interfaces inteligentes, logística inteligente, elementos de conexión de infraestructura, nuevos modelos de compra, venta, distribución, desarrollo de transporte, desarrollo de desechos. Listo, piensen en simplemente un caso. Les voy a poner simplemente un caso, que es Dinamarca. Piensen en Dinamarca como un país que ya no genera residuos. Y como no genera residuos y los necesita porque su modelo de desarrollo de calefacción se basa en el uso de residuos para producir energía, le compra residuos a ciudades como Nueva York, como Londres, para producir la calefacción en temporadas invernales y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, reduciendo un aspecto que tiene un impacto ambiental severo, que es el elemento de conexión con el uso de los residuos. Simplemente en ese punto, que es un punto sumamente importante. Ojo, diseñadores, ¿qué hacemos con los plásticos de un solo uso? Diseñar cosas de ese tipo funciona. Dentro de este proceso, entonces vamos a mirar algunos puntos interesantes que tienen que ver con las estrategias. Listo, entonces, por ejemplo, focos para desarrollar propuestas. Entonces, miren, todas estas tecnologías están conectando elementos que son conectivos al desarrollo de un proyecto. La profe Andrea creo que levantó la mano, me parece. Sí, profe, para ir invitando a las personas que tengan preguntas a incluirlas en el chat para darle al cierre un espacio a las preguntas. Gracias, profe. Claro que sí, no hay ningún problema. Vamos por acá entonces mirando focos de diseño que son bien interesantes. Mire, todo lo que son utilidades smart que que tienden a optimizar el uso de la energía, la metrología de elementos smart, todo lo que es la administración, operación y control, todo lo que son estrategias domóticas, todo lo que son estrategias de telemedicina, elementos de movilidad, de salud, de movilidad para la salud, herramientas de control remoto para el manejo de la salud, todo lo que tiene que ver con tecnologías de desarrollo para los ciudadanos, para reducir elementos que tengan que ver, por ejemplo, el acceso de reducción de efectos burocráticos para acceso a sistemas de acceso a papelería, elementos públicos, manejo financiero, todo lo que tiene que ver con optimización de edificios. Todas estas alternativas son alternativas que tienen la posibilidad de ser diseñadas, alternativas de transporte que sean de transporte inteligente. También hay oportunidades de diseño ahí. Entonces deberíamos pensar que hay muchos focos de desarrollo que deben empezar a existir dentro de nuestros aspiracionales proyectuales que tenemos dentro del proceso. Vamos a ir mirando ya la parte final, elementos que pueden funcionar para ser diseñados. Entonces tenemos
medidores inteligentes, displays de energía inteligente, elementos de aviso de consumo energético, elementos de acumulación de energía, como por ejemplo las baterías de Tesla en las paredes, porque no empezar a desarrollar tecnologías donde el paradigma esté conectado con esto, específicamente con diseñar esas soluciones y hacer saltos verdaderamente tecnológicos donde no somos dependientes de una red tradicional, de un sistema de producción tradicional. Hablamos de lo que se llaman trabajos sostenibles, que tienen que ver también con el proceso de construir edificios que consuman menos energía, que gasten menos agua. Miren, por ejemplo, el proyecto internacional de producir inodoros secos que no gasten agua para la producción para limpiar los residuos sólidos que tenemos ahí. Entonces es una oportunidad. Ahora, dentro del proceso también de la sostenibilidad en la municipalidad, también empezamos a tener oportunidades de diseño y el paradigma empieza en las propuestas y en los proyectos a los que nosotros queremos apostarle dentro de las aulas. Y tiene que empezar con nosotros, porque en el proceso es el diseñador el que tiene que tener una motivación hacia estos temas y conectarse con ellos y ver que hay un sinnúmero de posibilidades diferentes a la tradicional silla o al tradicional ejercicio que hacemos normalmente en las clases. No tiene nada de malo. El ejercicio tiene que ser una disculpa para llegar a un proceso de diseño o un proceso de desarrollo. Aquí hay unas oportunidades, por ejemplo, que nos permiten encontrar elementos interesantes para que los tengan dentro del radar. Entonces hablamos de eficiencia energética, gestión de residuos urbanos o sólidos, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ciudadana, turismo y gestión de manera inteligente, buscar sistemas más inteligentes de transporte, mejorar infraestructuras de transporte, mejorar los gobiernos en línea, mejorar los elementos de economía inteligente donde demos apertura a estos ejercicios de innovación, donde ustedes tengan la posibilidad de proponer y ver oportunidades y esas oportunidades estén dentro del ámbito local, es decir, cuando usted es capaz de transferir esta tecnología que está en un rango internacional y decir, la voy a utilizar para este generador eólico que voy a poner en un pueblo que no tiene energía eléctrica, usted está radicalmente cambiando las condiciones de vida de una persona que no tiene oportunidades, pero empieza por usted, que está en la universidad, que tiene acceso a la tecnología y que puede proponer soluciones que vayan mucho más allá, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio también está el uso de nuevos materiales, la recuperación de materiales a partir de desechos. Miren, por ejemplo, las medallas olímpicas que las hicieron con reciclaje de elementos electrónicos. ¿Por qué para otros países los residuos y los desechos son una generación de riqueza y en nuestros países son focos de contaminación? Específicamente ahí hay rangos de oportunidad en el diseño y empiezan a tener oportunidades dentro de este rango de las Smart Cities. Dentro del proceso, uno de los rangos más importantes es el control de la eficiencia energética, agua y saneamiento y finalmente la gestión de residuos sólidos urbanos. Hablar de unas mejoras cercanas a un 20% en la eficiencia energética en un hogar. Estamos hablando de una reducción de huella de carbono altísima. Estamos hablando de todos los elementos en los que podemos apostarle para hacer redes de energía eléctrica más inteligentes, utilizar inmótica y domótica, que son elementos de interconexión entre edificios, y el asunto de también interconectar generadores de energías alternativas como la energía solar, la energía eólica, hablar de la energía geotérmica, hablar de otras energías como la generación a partir del hidrógeno, como utilizar desarrollos de celdas de combustible, grandes cantidades de tecnologías que existen durante muchísimo tiempo y que lo que tenemos que hacer es reactivarlas y interesarnos en hacerlo. Dentro de este proceso, todo lo que es el monitoreo ambiental es uno del rango, por ejemplo, de diseño de lo que llamamos smart grids o redes inteligentes, donde nosotros podemos monitorear niveles de ruido, temperatura ambiente, calidad del agua y humedad. Dentro de ese proceso hay algunos puntos importantes que quisiera resaltar por si les interesa el tema, hablar de disminución en el consumo de agua. Entonces vemos muchas empresas invirtiendo en grifos inteligentes, en la reducción del consumo de energía, teniendo dispositivos que consumen menos energía o que podemos utilizar tecnológicamente tecnologías
que son menos nocivas para el uso de las instalaciones. Dentro del proceso hablamos que para que exista un salto tecnológico, para que exista una interconexión entre disciplinas, hay que reducir esas fronteras, que en el próximo proyecto que ustedes quieran desarrollar incluyan una persona de otra disciplina, que piensen en trabajar con un bioquímico, que piensen en trabajar con un mecatrónico, que piensen en trabajar con una persona de otra disciplina para tener una visión distinta. Miren, recuperación de aguas vertidas, hacer un equilibrio de las fuentes que usamos y recuperación de recursos, hacer más conciencia y tener más elementos del ciudadano, ¿cierto? Que sea mucho más autónomo en el elemento de estar capacitado a entender en dónde está impactando el ambiente y que también sea más inteligente en el uso de los productos y en el uso de los empaques y en lo que está sucediendo a su alrededor, ¿cierto? Porque si no, vamos a seguir esperando que las soluciones vengan de otros lugares. Aquí hay algunos de los retos que yo propongo que ustedes deberían tener en cuenta. Bueno, dentro del proceso, cuando hablamos de monitoreo, todavía nos imaginamos esto. Buenos días, son las 7 de la mañana. Las condiciones del mar son buenas con olas de 1,50 m y la marea va a subir a las 10:22 de la mañana. Entonces todavía pensamos que el monitoreo está en el rango de Jarvis, ¿no? Por la literatura. Pero miren, el proceso del monitoreo, que son proyectos bien interesantes, el monitoreo empieza en tecnologías que se pueden desarrollar con tecnologías muy económicas y que pueden conectarse con smartphone, smartwatch y que pueden permitirnos hacer una cantidad de estrategias. No hay que esperar un salto tecnológico ni niveles de formación tan altos. Ya tenemos acceso de manera más cotidiana a espacios como los hubs de innovación, como los Bibliolab, como los Maker. Todos estos espacios me permiten conectar tecnologías de una manera mucho más cotidiana y, por ejemplo, el monitoreo, donde muchas personas en su celular tendrían la posibilidad de controlar y monitorear sus consumos y reducir sus impactos ambientales. Aparte de eso, también aprovechar en el proceso de interconexión para que mejoremos las redes de información, ¿cierto? Dentro de ese proceso, tener control de lo que hacemos a nivel doméstico, a nivel de los consumos y utilizar el monitoreo del asistente digital para oportunidades de desarrollo de diseño. Finalmente vamos a terminar con las oportunidades que tenemos para diseño mucho más básicas, controles de acceso, variables domésticas, seguridad, información de servicios públicos, interconexión de dispositivos y está el rango de lo que nosotros llamamos el famoso Internet de las cosas. Para cerrar este proceso, ya para pasar a la franja de preguntas, la profe Andrea tiene la mano levantada. Profe, es correcto. Era precisamente invitarle a ir cerrando, redondeando, para darle paso a una pregunta que tenemos en el chat, en caso que haya una siguiente pregunta también. Listo, perfecto. Todavía, según la franja aquí, me quedan 10 minuticos y ya tengo aquí monitoreado para terminar en esos 10 minuticos y pasar a la pregunta. Internet de las cosas. Para algunos, este conjunto de palabras puede sonar un tanto extraño, incluso sin sentido, mientras que para otros es un término que podría estar usando diariamente. Pero, ¿qué es el Internet de las cosas? Intentaré explicar este concepto dividiéndolo en dos partes. La primera parte... Perdón, tengo un brinco ahí en la imagen. Intentaré explicar este concepto dividiéndolo en dos partes. La primera parte es el Internet, nuestra ya conocida red de redes que permite a nuestros equipos de cómputo estar interconectados y con ello acceder a recursos, servicios y páginas web en cualquier parte del mundo. La segunda parte del concepto del Internet de las cosas es aún más sencilla de comprender, ya que son las cosas. Sí, los objetos físicos que se encuentran en tu vida diaria. Por ejemplo, un automóvil, una cafetera, un cepillo de dientes, un horno de microondas, una lavadora, en fin, cualquier cosa. Solo que estos objetos tienen una gran peculiaridad que los diferencia de objetos simples. Y es que cuentan con sensores, circuitos integrados y conectividad que les permite recolectar e intercambiar datos, ya sea entre ellos o con Internet. A estos objetos se les conoce como nodos IoT o dispositivos inteligentes. Es importante comentar
que se les llama dispositivos inteligentes no solo porque cuenten con acceso a Internet, sino porque también deben ser capaces de cumplir una o varias de las siguientes funciones. La primera de ellas es el monitoreo. Esta es quizá la más importante de todas, ya que a partir de la integración de diversos sensores podrán reconocer lo que ocurre alrededor del dispositivo inteligente. Por ejemplo, serán capaces de identificar la velocidad, la temperatura, la altitud, el movimiento o cualquier otro elemento que ocurra a su alrededor. La segunda de ellas es el control. A partir del monitoreo deberán tomar una acción. Esto quiere decir que deberán abrir o cerrar una puerta, encender o apagar un dispositivo, enviar o recuperar cierta información. Esto es también una parte crucial de los dispositivos inteligentes. Otra función a considerar es la optimización. A partir del monitoreo y el análisis de la información que han recolectado, deberán saber utilizar los recursos cuando sean estrictamente requeridos. Por último, la automatización. Esto en sí es facilitar y reprogramar actividades que son consideradas como rutinarias. Con lo anterior, podemos deducir que el Internet de las Cosas se trata de todos los objetos que nos rodean día a día, los cuales, mediante circuitos integrados y sensores, podrán recolectar información, la cual podrá ser intercambiada entre los propios dispositivos inteligentes o con algún servidor en Internet, el cual tendrá la función de analizar los datos para posteriormente optimizar los recursos y tomar acciones. Y partiendo de que una imagen dice más que 1000 palabras, te comparto un par de videos que muestran lo que es el Internet de las Cosas. Te presento a Luna, el cubrecolchón que promete convertir inteligente a tu cama. Luna aprenderá los patrones y tus hábitos al dormir. Entre sus capacidades podrás regular la temperatura de manera individual y sus funciones de monitoreo permitirán reconocer el ritmo cardíaco, de respiración, así como las fases de sueño. Luna intercambiará datos con otros dispositivos inteligentes para automatizar tareas. Por ejemplo, al detectar que inicia el periodo de sueño, verificará que la temperatura sea la adecuada, que la puerta se encuentre cerrada y que la luz sea apagada, para por último establecer la alarma del día siguiente. Luna promete mucho, ¿cierto? Pero este dispositivo solo se trata de analizar la información generada por un par de personas que son los usuarios de Luna. ¿Qué pasará cuando miles de personas generen información? ¿Cómo podrá ser utilizada para fines que sirvan a objetivos mayores? El siguiente video nos pretende dar una idea de ello. Lo que vemos en pantalla es la interpretación gráfica resultado del análisis de miles de millones de eventos generados por dispositivos inteligentes. Esto está orientado a un grupo de 1000 personas durante 24 horas del día. En los datos y en la animación podemos ver cuáles son los horarios en los que más se dedican al cuidado personal, a las actividades religiosas, al deporte, a la distracción, incluso a dormir. Este tipo de información ha sido analizada por diversos algoritmos que al final indican cuáles son los mejores momentos para tomar diversas acciones en las ciudades. Esto permitirá reconocer cuáles son las horas más propicias para reparar las avenidas, para poder intervenir las líneas telefónicas o en fin, para poder optimizar los recursos. Como podemos ver, es Internet de las Cosas. Bueno, entonces muy bien, dentro del proceso necesitamos mayores niveles para ya apenas finalizar, hablamos del conocimiento que vamos a requerir y los retos a los que nos tenemos que trabajar que tienen que ver con el proceso de conectar dispositivos, pero son dispositivos que tienen que tener la posibilidad de visualizar unos datos para prever un comportamiento. Entonces, mire que así como nosotros podemos visualizar un trancón con una aplicación como Waze o una aplicación como Google Maps, donde sabemos cuántos dispositivos están ubicados en una región para saber dónde hay un trancón realmente, este proceso pues va a permitir que nosotros tengamos diferentes niveles de retos a los que podemos aplicar dentro de Internet de las Cosas, interconectar y en un primer elemento reducir esa visión un poco romántica de lo que hacemos alrededor de los dispositivos y pasemos a una acción proactiva de conectar la tecnología para causas comunes.
Miren, esto tiene hasta niveles de protección de riesgo, como cuando tenemos que hacer una migración o como cuando tenemos un riesgo de accidente, cuando tenemos un riesgo de temblor, cuando tenemos un riesgo de tsunami. La interconexión tiene grandes niveles de posibilidades al tener información de múltiples personas, pero también tiene riesgos y estos riesgos tendrán que ser controlados porque evidentemente si tenemos esta información disponible, también existe la posibilidad de tener ciberataques y tener ciberproblemas alrededor de mal manejo de los datos. Dentro de ese proceso, ya para terminar, yo quisiera invitarlos a que tecnológicamente nosotros desde las universidades podamos hacer proyectos que se basen desde la captura de datos, análisis y procesamiento de los datos y las tomas de decisiones dirigidas a entender que tecnológicamente las cosas existen, pero tenemos que proponernos hacer que estas cosas existan para un propósito y ese propósito implica trabajar transversal e interdisciplinarmente con otras disciplinas para desarrollar todas estas tecnologías. Dentro del proceso final, recuerden que el proceso de conexión de todo este proceso es un elemento de conexión de datos a nivel de ciudad, a nivel de ciudadanos, a nivel de tecnologías. Y finalmente, pues es un proceso que es una visión a largo plazo, que implica conectar una gran cantidad de elementos, que nos va a tomar un tiempo mientras empiezan a funcionar de la manera correcta y que empiecen a presentar beneficios que sean para la cotidianidad y para el trabajo de lo que nosotros hacemos. Es muy importante que nosotros recordemos que no puede suceder como este fenómeno, ¿cierto? Había una pregunta que decía, ¿cómo se oculta un elefante? Alguien decía, es imposible ocultar un elefante, es enorme. Y la respuesta es bastante simple y es una respuesta que está en el rango de los niños. ¿Cómo se oculta un elefante? En una manada de otros elefantes. Las problemáticas en nuestra cotidianidad se han ido acumulando y se han ido disimulando entre una manada de otros elefantes. Y en ese asunto no hemos asumido los retos ni siquiera en cosas tan cotidianas como el acceso al agua, el acceso a la conectividad y en muchos casos a estrategias de control tan básicas como los problemas de movilidad a los cuales ya tenemos el acceso a la tecnología. Entonces es importante que recuerden que los retos alrededor del diseño ya están disponibles. Lo que tenemos que empezar a proponer son soluciones que interconecten, transfieran y permitan desarrollar soluciones de tipo apropiado para la situación del país, para la región y lo que tenemos. Y dentro de ese proceso, modificar los paradigmas, dado que los paradigmas en el año anterior, en los siglos anteriores estaban alrededor de la función, la forma y lo significativo del producto y las circunstancias, a pasar a elementos del medio ambiente, a la parte global y regional, a la gestión del diseño, a las nuevas interpretaciones de lo que llamamos los no objetos, a la conducta, a diseñar para la incertidumbre, diseñar para las transiciones, diseñar de manera en que el hombre y la construcción de su historia sea un universo de posibilidades. Un ejemplo final para cerrar y pasar las preguntas es el evento histórico del arco partiano. Lo mencionaba Ronald en su conferencia y decía que el arco partiano fue el elemento fundamental que permitió que una tribu le ganara a un imperio como el Imperio Romano. Y no ganaron porque tuvieran un mejor general, sino porque tenían un mejor diseñador. Entonces la frase con la que quiero cerrar son dos. El mundo no se salva si no se diseña. El diseñador tendrá que sentarse con las comunidades, esas comunidades que están de a pie, que no tienen la tecnología de punta, pero que necesitan una solución adecuada. Eso también es tecnología inteligente. Dentro del proceso, entonces, tendría que cerrar con una frase. El diseño no es necesario, es inevitable. Lo necesitamos en todas partes, todo el tiempo, y las oportunidades alrededor de esta tecnología están dadas. Entonces es una invitación a que participen dentro del tiempo y siendo respetuosos. Tenemos 10 minutos para preguntas y vamos a mirar en el chat las preguntas que nos han escrito por acá. ¿Listo? Entonces... Y profe, ¿desea usted que se las leamos o usted desea tomar esa iniciativa? Léelas, porfa, André, Y porque ya las tienes preguntan, ubicadas.
Cristian Marín, ¿cómo podemos romper los paradigmas del diseño para no ser redundantes y así poder desbloquear la creatividad? Bueno, muy bien. Frente a hablar de desbloquear la creatividad, tenemos que pensar en cuál es tu reto. La pregunta que deberías hacerte es, como estudiante, cuáles van a ser tus preguntas alrededor de por qué crear, ¿cierto? En otro momento creábamos para la industrialización y la producción seriada. Si ahora tenemos que crear para soluciones inteligentes donde ya las producciones seriadas no tienen mucho sentido, sino que tenemos que pensar en las producciones inteligentes, es decir, que solo ensamblamos los dispositivos que sean necesarios. Entonces el reto para desbloquear la creatividad es que nos hagamos nuevas preguntas y que esos elementos que habíamos dado por la única alternativa que tenemos cambien a buscar las nuevas posibilidades, ¿cierto? Entonces en esas posibilidades está la búsqueda de nuevos materiales, la búsqueda de nuevos sistemas energéticos, la eficiencia energética, los nuevos medios de transporte. El truco está en las preguntas y el truco está en pensar en que las soluciones tienen que girar en torno a las problemáticas reales a las que se convocan los diseñadores actualmente. Seguridades alimentarias, seguridades de comunicación, interconexión de datos, soluciones que tengan que ver con las comunidades. Entonces siento que debemos proponer unos nuevos retos y unas nuevas preguntas. A ver, no estoy diciendo que en algunos ejercicios del aprendizaje no tengamos que seguir haciendo las cosas como lo hemos aprendido, porque como lo dije al principio, no puedes desconocer la historia, porque si la desconoces estás condenado a repetirla, pero tus conocimientos te tienen que migrar a otras cosas, ¿sí? Y esa migración te va a permitir producir ideas diferentes, pero la invitación a todos los diseñadores es a trabajar con otros, a proponer que sus soluciones sirvan para otros. Y en esa tecnología son tecnologías de código abierto, es decir, que son tres tecnologías para transformar la sociedad. Y en ese transformar la sociedad debo bajarme del pedestal y el crédito va a empezar a ser colectivo. Es decir, ¿qué somos capaces de hacer nosotros como comunidad de diseño alrededor de las comunidades y las necesidades que tienen los países y las regiones? ¿Qué otra pregunta tenemos, Sí. Andrea? Bueno, esta es de Lefagara. Vamos a hacerle un ajuste como para que sea pregunta, ¿no? ¿Qué tal si el avance tecnológico surgiera de las universidades en el cambio de una mentalidad? Bueno, sí, debe empezar en las universidades, pero también tiene que empezar en la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera también tiene que empezar en la sociedad? En que en muchos casos nosotros no medimos nuestra capacidad de ser aportantes. ¿Por qué no lo medimos? Porque no hemos visualizado los otros escenarios donde podemos aportar. Si ustedes se leen, por ejemplo, la biografía de Elon Musk, van a encontrar que la primera cosa que le dijeron a él cuando él propuso que un cohete pudiera volver a aterrizar es que eso era completamente improbable, imposible. Si él no se hubiera propuesto hacer algo que todo el mundo consideraba imposible, todavía tendríamos el ladrillo volador como la tecnología más moderna, que es el transbordador espacial Columbia, aunque es una tecnología literal, para que ustedes lo tengan en cuenta. Se le dice el ladrillo volador porque es un avión que está hecho de cerámica. Listo, piensen en los niveles tecnológicos que implica tener un cohete que vuelva a aterrizar. O sea, ¿qué visión tiene que tener una persona para visualizar que en el futuro yo puedo tener mi propio sistema de generación eléctrico y mi casa ya no consume energía, sino que también la genera? O sea, tengo que tener la posibilidad de usar el diseño para lo que es un generador de nuevos universos y pensar en eso, que ahí empieza la oportunidad del diseño. Debe empezar en las universidades, sí, pero también debe empezar en ustedes. Cuando ustedes se pregunten, ¿por qué no diseñar un nuevo material? ¿Por qué no hacer una máquina más eficiente de manera energética? ¿Por qué no hacer nosotros mismos las tecnologías y no importarlas desde otros países? ¿Por qué no? Eso es lo posible. Entonces ahí es donde tienen sentido todos los labs, todos los unlabs, todos los espacios de creación, todos los semilleros, todos los espacios donde ustedes se conecten con hacerse preguntas de forma cotidiana. Entonces, una invitación a que empieces contigo. ¿Qué cosas te apasionan?
y qué cosas pueden generar un cambio de paradigma en cada uno de ustedes, porque tiene que empezar en mí. Si yo no soy capaz de cambiar un paradigma en mí, ¿cómo voy a proponer nuevos paradigmas con mi equipo de trabajo? No tengo forma de hacerlo. Tengo que empezar por mí. Profe, qué interesantes respuestas. Y antes que continúe con la pregunta de cierre, el profe Juan Pablo quisiera acotar algo. Sí, yo tengo una pregunta, si me lo permiten. Eh, Javi, pues en cierto momento de la charla mencionaste un autor que me toca mucho realmente, que es Isaac Asimov. Y bueno, en su saga de la Fundación, él introduce un concepto que es la psicohistoria, que es una especie como de ciencia que permite predecir el comportamiento de las personas, a partir básicamente pues como el estudio de su historia y de algunos modelos estadísticos. ¿Crees tú que es posible que en cierto momento lleguemos a ese nivel de predicción, incluso a largo plazo, del comportamiento de las personas? Y lo pregunto porque creo que de alguna forma esto podría tener implicaciones importantes para el tema de las Smart Cities, ¿cierto? Es decir, toma de decisiones con base en ese tipo de comportamientos y todo eso. Entonces, creo que me parece interesante cómo abordarlo. Bueno, la pregunta de Juan Pablo es una pregunta muy interesante y la voy a abordar desde el siguiente punto. Pensemos que el salto tecnológico de los niveles de información, es decir, la cantidad de datos que simultáneamente podemos administrar, se ha ido duplicando, triplicando, cuadruplicando en rangos de tiempo cada vez menor. La primera computadora con la que tuvimos que acceder tenía una capacidad de 1 mega y ocupaba el tamaño de una cancha de fútbol. Ahora encontramos que esa misma tecnología cabe en la cabeza de un alfiler, lo que nos dice que a medida que tengamos la capacidad de tener una administración de datos mayor y que tengamos la posibilidad de tener algoritmos mucho más prospectivos, el nivel de prospectiva que mencionas, que me parece una referencia bien interesante en Asimov, no sé, para las personas que no han leído Asimov, de pronto la referencia más reconocida es Minority Report, que es como la posibilidad de prever incluso la posibilidad del riesgo de que una persona cometa un crimen. Eso es un poco literario, pero si hablamos en el concepto de predecir un evento sísmico o en el evento de predecir un evento catastrófico, la predicción llega a niveles incluso de percibir modificaciones pequeñas en la dirección del viento. Y esto ha permitido prever, por ejemplo, las migraciones de las arenas desérticas del Sahara en los cambios de la dirección de los vientos. Y, por ejemplo, predecir, inclusive de manera muy acertada, los momentos donde van a existir sequías catastróficas en lugares donde nunca habían sucedido a partir de simplemente predicciones en la dirección del viento, a partir de un modelo estadístico prospectivo. Nosotros no tenemos claro hasta qué punto la estadística es una herramienta fundamental en el desarrollo de la medición de datos, pero en la medición de una tendencia se puede prever incluso con antelación muy segura modelos de consumo y modelos de predicción de consumo hasta en un rango de 5 o 6 años adelante. Entonces creo que es muy probable que suceda y nos va a obligar a que nosotros tengamos estrategias de análisis de síntomas de consumo, movilidad y desarrollo a partir de modelos estadísticos, y es sumamente potente y sumamente viable. Gracias, gracias, Álvaro. Gusto, Barrito. Profe, buenas tardes. Yo tengo otra pregunta. Claro que sí. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Mi pregunta apunta a qué tan preparados estamos como profesionales, pues ya terminando, y ustedes como tal, qué tan preparados estamos a nivel de investigación a toda esta exigencia de la nueva industria 4, pues del nuevo tiempo, para llevarlo precisamente a la escuela. ¿Qué cambios profundos se prevén para que los diseñadores estemos preparados para enfrentar este cambio mundial? Bueno, te voy a decir una respuesta en términos de lo que el síntoma histórico nos presenta. Nunca vamos a estar 100% preparados para lo que nos pide el medio. La universidad es un laboratorio y como laboratorio no siempre tiene ni todas las preguntas, ni todos los escenarios
y no siempre me prepara para todo lo que yo voy a percibir en el mundo real. De hecho, como preparatorio, como laboratorio, quiero que te imagines un simulador de vuelo. Dentro de un simulador de vuelo, yo podría prever la mayoría de los eventos físicos, biológicos y ambientales que me podrían suceder mientras yo manejo un avión. Pero si yo tuviera que prever dentro del modelo de predicción del simulador los factores humanos, como por ejemplo el efecto del 11 de septiembre, nadie había previsto qué efecto colateral tendría estrellar un avión con una torre como una torre de las Torres Gemelas. Mira que es un efecto, o sea, es completamente improbable que yo siempre esté preparado para el 100% de las probabilidades. Pero estamos en un momento actual en el que tenemos el mayor acceso a la tecnología y la información que nunca había sucedido en la historia. O sea, una persona literalmente, para que seamos muy honestos, no tendría que depender de la universidad para acceder a un conocimiento ahora más que nunca. La universidad es una intención decidida de una persona por formarse en un espectro de conocimiento. Pero en este momento literalmente podrías aprender casi cualquier cosa porque la base de información es monumental. Entonces la invitación es, yo no debería preguntarme si estoy 100% preparado para las condiciones de la industria 4.0. La pregunta que deberías hacerte es, ¿qué parte de la industria 4.0 te gusta para que al salir de la universidad te apasiones con ese tema y sea tu elemento cotidiano? Te lo digo en términos de las personas que hacen diseño de software. ¿Qué tiene que hacer una persona para aprender a diseñar software? Sentarse durante horas a hacerlo. Las personas que trabajan en robótica lo saben. Construir una estructura de un robot toma un mes, pero construir la programación para hacerlo te puede tomar 3 años, lo que quiere decir que el norte es la única cosa que no puedes perder. Si tu interés es el trabajo ambiental, si tu interés en la energía, comienza. Este es el momento para empezar en investigar, en buscar alternativas, en participar de semilleros de investigación, pero no puedes esperar a que las condiciones estén 100% dadas. Te lo puedo decir en términos de cómo estaban preparados los diseñadores en 1920. No estaban preparados para eso. Y no estaban preparados para el nazismo, y no estaban preparados para la crisis industrial, y no estaban preparados para la ausencia de petróleo. Pero el ser humano debe adaptarse. Entonces la pregunta es, ¿qué te apasiona y a qué le vas a apuntar el día que pongas un pie afuera de la universidad? Porque fuera de la universidad es un laboratorio distinto, ¿cierto? La universidad te prepara para ciertas cosas, pero el laboratorio de afuera, ese es tuyo y nace a partir de un interés, ¿cierto? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Y a qué te quieres dedicar el día que pongas un pie afuera de la universidad? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Bueno, precisamente, qué pena, por eso lo preguntaba, porque yo también tengo aspiración docente. Muy Entonces, bien. bajo este rango, pienso a dónde debo dirigirme si yo voy a ser docente del futuro. Ajá. Si existen las herramientas para que yo sea un docente preparado para eso. Sí, sí lo hay. Y te voy a decir por qué lo hay. Porque el primer elemento de que quieras transferir información y compartir con otros es la cuota inicial, porque la docencia es un elemento de pasión, te tiene que gustar. Entonces, la primera cosa que yo tendría que preguntarte, ¿te quieres dedicar a la docencia? Total. Este es el momento en el que te deberías preguntar, ¿con quién quieres trabajar y cuál es tu aspiración? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, en muchos casos un investigador quiere trabajar con él y con su equipo, pero cuando yo quiero reunirme con otros y a trabajar con ellos, entonces tu pregunta es, ¿qué debo hacer para generar mi primer grupo de interacción y crear con ellos? Entonces ahora tenemos más que nunca disponibilidad de las mayores herramientas para innovar, para crear, y tenemos acceso a ellas de manera gratuita más que nunca en el mundo. Entonces, pregúntate, ¿quién sería tu primer grupo y qué conocimiento quisieras compartir con ellos? Y ese te va a dar tu primer proyecto. Cuando hagas el primer proyecto, te vas a dar cuenta que eso te va a generar unas nuevas preguntas y es posible que quieras acceder a otro grupo adicional porque funciona como un elemento pasional, pero tienes que proponerte un norte.
¿Cuál es tu norte? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta la electricidad? ¿Te gusta la robótica? Es lo primero que hay que hacer. ¿Con quiénes quieres trabajar y a dónde quieres llegar? Y ahí en adelante es un camino que nunca termina. Profe, muchas gracias por la respuesta, Sonia, por sus intervenciones. Creo que vamos a dar el cierre con Lorena, que tiene la mano Ajá. arriba, y una pregunta, como ya vamos a movernos a la sala de las mesas temáticas de las ponencias de 15 minutos, que inicia a las 4:30, vamos a ser muy puntuales con estas últimas preguntas. Entonces, digamos que por orden, pues vamos a leer rápidamente la pregunta de cierre por el chat y luego a Lorena, muy puntual, y es si podemos pensar en educación tecnológica humanizada desde la temprana infancia. Sí, podemos pensar en eso. Podemos pensar en eso, pero empieza por un primer factor. Se llaman Human Skills. Y el Human Skills no se basa en ningún componente tecnológico, se basa en modificabilidad. La modificabilidad es decirle a una persona que el conocimiento no es un restrictor para que él genere soluciones, debe ser un motivador. Si empezamos con los niños, mientras a más temprana edad le pierdan el miedo a la programación, a la robótica, a la automatización, a una velocidad mucho más acelerada, van a poder acceder a pensar en soluciones y conexiones que realmente modifiquen el mundo. ¿Se puede pensar en una formación humanizada tecnológica? Sí, pero ¿en qué momento? En el que nos formemos en lo que se llaman human skills, que es decir, tolerancia, empatía, asertividad, pensamiento en solución de problemas, capacidad de compromiso, que es una de las cosas que más adolecen en las universidades. Es gente que tiene formación doctoral, pero en su vida cotidiana es un miserable. Entonces usted me puede decir a mí, ¿para qué le sirve haberle invertido 20 años de carrera y 200 millones de pesos a una persona que no quiere compartir el conocimiento? Eso es inmoral. Cuando usted quiere realmente generar una sociedad, la sociedad se debe construir en personas que por encima de su conocimiento son buenas personas, personas que se ponen la camiseta, personas que les importa lo que les pasa a los otros, y si el incendio hay que apagarlo, no hay problemas de horario ni de tiempo porque la prioridad es apagar el incendio, pero hay que formar a la gente en human skills y no solo en conocimientos tecnológicos. Esa sería mi respuesta. Profe, muchas gracias por esta respuesta y por todas las que ha podido acompañar en esta sesión, todas estas ideas que mueven muchas emociones, muchos conceptos y que pues por la cantidad de preguntas que Lorena ha hecho todavía está ahí en la espera, pues va a ver usted que tuvo la acogida, una acogida más que esperada. Antes de despedirnos y de escuchar la última pregunta de Lorena, les queremos recordar que en el chat está el enlace para la mesa de ponencias que inicia en 5 minutos. También recordarles para la certificación en la que usted va a poder tener como participante de esta escuela, necesita al menos haber participado de 5 espacios con su respectiva inscripción al formulario de asistencia. Le invitamos a revisar el chat y a conectarse entonces con la mesa 2. Antes de agradecerle al profe en el cierre, Lorena, si nos puedes compartir tu pregunta, seremos muy puntuales ya que estamos finalizando la sesión. Buenas tardes para todos. Mi pregunta es, ¿cómo vincular a los diseñadores industriales y trabajar en conjunto con la cuarta revolución industrial para ayudar al campo colombiano, sabiendo que somos un país agrícola y que no hay muchos diseñadores industriales en este medio? Muy bien, una muy buena pregunta, Lorena. Te voy a decir 3 puntos fundamentales en los que un diseñador puede conectar: Industria 4.0 y campo. Dentro de lo que llamamos las tecnologías, te voy a recomendar un libro que es un libro hermoso. Lo puedes conseguir en la biblioteca del Sena de la Salada y se llama Tecnologías para la erradicación de la pobreza. Cuando nosotros pensamos en el ejercicio, te voy a recomendar 2 libros. Ese es el primero. Es una iniciativa
de UNICEF y Naciones Unidas de tecnologías necesarias en el nivel económico necesario para las comunidades de Latinoamérica que no tienen ni energía eléctrica, ni accesibilidad a conectividad, pero que igual necesitan soluciones, porque recuerda que el factor del diseño centrado en los humanos se basa en entender la solución. Te lo voy a poner con un ejemplo puntual. Puedes googlearlo. Se llama La Guía de Diseño Centrado en los Humanos. Es un libro gratuito de acceso de código abierto para cualquiera y me permite conectar con lo siguiente. En África hay comunidades que tienen que caminar kilómetros para el acceso al agua. La primera pregunta que se hicieron es ¿por qué no desarrollar un acueducto? Porque en ese lugar no se puede desarrollar un acueducto, porque no había la forma de hacerlo. Entonces la única opción que tenían era mejorar la posibilidad del desplazamiento de esta persona en esa distancia, porque no iba a cambiar la situación del acueducto, pero iba a seguir existiendo la problemática. Entonces la primera solución fue generar un dispositivo que se pudiera hacer con el tecnología nivel 0 que tenían en ese pueblo en África, e ir de un lugar a otro transportando el agua con bicicletas, que era lo que tenían disponible. Luego hicieron una apuesta en lo que se llaman potabilizadores solares, dispositivos que están en el rango de 10 a 15 dólares y que permiten potabilizar cualquier tipo de agua. Y en tercera medida, generar sistemas de captación de niebla que permitieron construir el primer acueducto en este lugar a partir de captación de agua ambiental. Las tecnologías están disponibles. Simplemente que para muchas de estas comunidades esa tecnología, aunque sea una tecnología tan básica como tener un sistema de transporte de agua de un lugar a otro, no existe. Ahí está la oportunidad del diseño. Hacer una solución apropiada para esa persona y para esa comunidad. Entonces empieza por ahí, en poner los retos en el lugar donde se necesitan, ¿cierto? Y ayudar a la comunidad a que entienda que esa forma de solucionar el reto es innovadora, es novedosa y que es la solución que esa comunidad necesita. Y empieza con gente como tú que se hace la pregunta de a dónde empezar a liderar proyectos. Hay proyectos que lideran en seguridad alimentaria, en agua, en energía eléctrica, en procesos de adaptación cultural, en acceso a la información y el conocimiento. Entonces, está todo el abanico de posibilidades. Lo primero que quieres hacer es cuál es el tema que te apasiona. Hay inodoros secos, hay problemas de transporte de alimentos, hay problemas de accesibilidad a la información y al conocimiento. Los retos están ahí. Lo que tienes que proponerte es buscar más gente como tú que esté interesada en conectarse con una comunidad del campo y buscar esos espacios donde puedas crear la solución. Créeme, hay gente que te financia ese proceso. Recuerda, por ejemplo, el proyecto de Bigger, que es el proyecto de Diana Sierra. Lo puedes buscar en internet para que lo leas. Y empieza con una cosa tan sencilla como desarrollar una toalla higiénica para los lugares en el mundo donde una niña no puede comprar una toalla higiénica. Entonces mira que pueden ser ideas muy básicas, pero transformar radicalmente la vida de las personas. Entonces te invito a que no desfallezcas y te inspires mucho más y crees un buen grupo de trabajo y se vayan a cambiar el mundo, que se puede. Profe, muchas gracias. Sí, de acuerdo con Lorena, excelente pregunta, excelente conjunto de preguntas que nos lleva a entender cómo la concepción de lo inteligente de las Smart Cities implica una concepción de lo humano mucho más amplia, ¿no? Que solo el dispositivo. Profe, muchísimas gracias. No sé si quiere cerrar con alguna idea para darle paso a nuestras mesas de ponencias que hoy son con el tema de contextos culturales, y yo creo que va a conectar súper bien porque habrá un montón de proyectos en la línea de lo que usted hoy nos está proponiendo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar a las personas que se quedaron hasta el final. Aquí les dejo mis datos de contacto, pueden escribirme, nos podemos comunicar y cordialmente invitados a seguir creando alrededor de las Smart Cities. De acuerdo. Bueno, como les contaba, para que no se nos desconecten, ahorita vamos a tener el bloque de ponencias. Cada ponencia dura 15 minutos y nos va a traer en cada ponencia casos. Por ejemplo, hablaremos de gastronomía en Medellín,
En Antioquia hablaremos del cómic y este devenir que tiene la narrativa gráfica en el Valle de la Urrá. Es decir, vamos a pasar ya de lo macro de esta conferencia a casos de proyectos. Así que por favor, ánimo y vamos a la otra mesa. Muchísimas gracias. No olviden que si estuvieron hasta este punto deben registrar la asistencia para el proceso de certificación. Entonces vamos a copiar por última vez en el chat antes de cerrarlo. Y está justo aquí la asistencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vamos a ir desconectando. Estefanía Ortiz, gracias por venir. A Sebastián Andrés, a Sebastián Cartagena, a Susan, a Tony. Tony nos ha acompañado un montón de charlas. Yo creo que es un invitado especial también. Todos, a Lorena Rojas, a Valeria González, muchas gracias. Manuela Castro, Sara Flores ha estado súper conectada. Lefarga estuvo supremamente con actividad en el chat. Juan David Rincón, Juanita Castaño también ha estado muy conectada. Kelly Joana Pineda, que no se ha perdido charla el día de hoy, le agradecemos toda la conexión. Jennifer Aricapa también hizo preguntas muy relevantes y comentarios. A Cintia Portocarrero, Carlos Gabriel, Cristian Felipe, Cristian Marín, Aralia María, muchísimas gracias por esa conexión. Angie, bienvenida, muchas gracias. Los invitamos entonces, todos los que se me queden por fuera de estos saludos, a que continúen con nuestras charlas. Y por supuesto, no olviden, si quieren, digamos, tener una experiencia social, vamos a volver a copiar por aquí, nuestro espacio de realidad virtual, donde con un avatar en Mozilla Hubs podrían conocer, a tener una charla voz a voz en este espacio virtual para conocer estos participantes que han estado conectados. Bueno, como la otra charla ya va a iniciar, vamos a darle fin en este momento a la sesión. Feliz tarde.